Este martes el Senado de la República elegirá a la próxima titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Después del proceso de evaluación, la terna que se votará está integrada por Nacheli Ramírez, Paulina Hernández y Rosario Ibarra, Rosario Piedra Ibarra. Y bueno, pues el proceso ha sido muy cuestionado por la inclusión de Piedra Ibarra, la actual titular, entre las tres finalistas. Esto a pesar de haber quedado en el quinceavo lugar de evaluación, en el decimoquinto lugar de las evaluaciones y de repente, pues por arte de magia, aparece en la terna. Sobre este tema vamos a conversar ahora en el octágono con Tania Ramírez, que es directora ejecutiva de Redim, la Red por los Derechos de la Infancia en México y una de las aspirantes a presidir la CNDH, y con Juan Carlos Mendoza, integrante del Comité Eureka, que emitió un pronunciamiento denunciando varias irregularidades en este proceso de selección. Gracias por acompañarnos y bueno, vamos a empezar contigo, Juan Carlos. La convocatoria establece que si la actual presidenta quiere participar, lo debe hacer en igualdad de condiciones. ¿Es una competencia equitativa o eso debiera ser? Pero, ¿qué ha pasado? Rosario Ibarra hubiera llegado a la terna o se debe a criterios políticos. ¿Cómo lo ves? Pues mira, antes que nada, aquí quisiera hacer énfasis en que mi opinión intenta recoger un poco la opinión de algunos de los compañeros que hemos militado en Eureka, Sí. pues desde la infancia, Ajá. y que el tema del Comité Eureka tiene que ver con la exigencia de la presentación con vida de los desaparecidos políticos. En Sí. ese sentido, nuestra incumbencia en el proceso tiene que ver directamente con la respuesta que hemos recibido sistemáticamente del Estado mexicano y particularmente en este momento de transformación, el cómo quedamos frente a este gobierno. Entonces, independientemente de quién era la persona encargada de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el sexenio que recién terminó, nos quedó a deber bastante en el terreno del avance, de la justicia, del esclarecimiento histórico y sobre todo de las vías institucionales para que nuestra demanda fuera escuchada. Yo inclusive creo que tuvimos importantes retrocesos como justamente la cercanía de la Comisión Nacional de Derechos Humanos hacia posturas militaristas y digamos, contubernio con el Sí. Estado mexicano. Juan En ese Carlos, en el sentido, actual proceso en concreto, ¿qué es lo que ustedes han visto de irregular? sí, si se hizo un proceso basado en comparecencias y puntajes para darle objetividad a la elección, creemos que se debe mantener de comienzo a final. Si el argumento es de que debía estar ahí alguien que proviene del activismo, pues aquí tenemos a alguien que estuvo en ese proceso y que fue igualmente bien punteada. Cualquier cosa que se separe de eso le resta legitimidad al proceso y nos deja en la misma indefensión que nos dejó en el sexenio pasado. Ahí Claro. creemos que es la denuncia puntual, no queremos pasar otro sexenio al margen de las decisiones, cobijados en una supuesta cercanía a estas instituciones que no han hecho su trabajo, que nos han dejado fuera, que han dejado nuestra demanda fuera. Entonces, digamos, puntualmente remarco, nuestro problema con el actual proceso es que ellos establecieron, el Senado, las instituciones, establecieron un procedimiento para objetivizarlo, para generar independencia y legitimidad, y ellos lo violentaron. Entonces, Claro, déjame ir sí, con no podemos. Tania un segundo. Tania, tú has comentado ya en varios medios y hemos visto y ha generado mucha molestia el hecho de que a pesar de ser la segunda mejor evaluada, te desplazaron y no quedaste en la terna. Esto significa, digamos, que las comisiones evaluadoras tomaron otro tipo de criterios que no eran los del puntaje, digamos. ¿Esto viola alguna regla o más bien lo que evidencia es que al final el nombramiento del presidente o presidenta de la CNDH es un nombramiento político? Pues mira, yo creo que hasta el último momento se tiene que mantener la expectativa y la exigencia de que lo que se respete en el proceso, como fue hecho público en la convocatoria y como se supo, fue que la idoneidad sea el criterio por el cual se eligen las personas. Y digamos, el hecho de que haya sido mi nombre el que se haya sustraído,
pues genera algunas dudas. Yo sigo sin respondérmelo del todo, pero también llama la atención que ese incluir en la terna a la actual ombudsperson, pues no nada más me sacó a mí, digamos, ¿no? Sino que adelantó por la izquierda a otras 14 personas, ¿no? Entonces, eso sin duda lo que hace es deslegitimar el proceso y colocar a la institucionalidad en un lugar vulnerable, siendo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene que contar con la mayor autoridad moral, con todo el respaldo, con toda la legitimidad para poder hacer un trabajo tan importante y tan delicado como el que va a hacer y poder llegar en un sentido de robustez a acompañar el sexenio que arranca nuestra nueva presidenta, ¿no? Digamos que ahí la exigencia al Senado también sería no solamente sostener la terna de idoneidad, ¿no? Como la terna legítima que yo le he dicho, no la terna espuria, y si se ven obligados a votar sobre la terna que ya se tuvo que pactar por los motivos que ya se expusieron, pues mantener el criterio de idoneidad y respetar los mayores puntajes, ¿no? Ahora, han estado pasando muchas cosas, digamos, en general con Rosario Piedra Ibarra, desde el nombramiento de ella, que cómo se consumó en 2019, entre una serie de denuncias, como el hecho de que se registraron 114 votos cuando había 116 senadores presentes, o al revés, ya no recuerdo, pero en fin, ahora el Senado la incluye nuevamente a pesar de las críticas hacia su gestión, a pesar de no ser la mejor evaluada, más bien de ser de las peor evaluadas, a pesar incluso de que presentó una carta falsa, al parecer, en donde supuestamente le expresaba su apoyo el obispo Raúl Vera. Pues esto es gravísimo. ¿Qué dice todo esto? La suma de todas estas cosas, ¿qué dice sobre la manera en que la actual coalición gobernante, digamos, sobre la manera en que ve el papel de la institución de la CNDH? Porque pareciera que ahí hay algo que no está funcionando muy bien, ¿no te parece, Juan Carlos? Sí, sí, justamente en ese sentido va el pronunciamiento que recientemente hicimos. Estamos muy preocupados, primero que nada, por la trivialización en el proceso que inclusive ellos mismos generaron, tanto desde la elección inicial pues sí, ya dentro del sexenio pasado, como el actual oscurantismo con el que se manejó. Además, cometieron, digo, si iban a hacer una imposición, cometieron el error de hacer comparecencias públicas que todo el mundo puede ver, y uno podría, digamos, consultar o objetar en términos de lo que uno mismo escucha. Es decir, nos preocupa por la doble vía. Por un lado, el proceso es totalmente ilegítimo si se vuelve a constituir en una nueva forma de imposición. Ya se hizo una imposición extraña en el pasado y se quiere repetir tanto la persona como las formas. Pero además, eso también te habla de la importancia o relevancia que le están dando al papel de la CNDH frente a las demandas, en particular las denuncias y la atención a los crímenes de lesa humanidad que nos ocupan como Claro. colectivo, ¿sí? Es decir, pareciera que el Estado trivializa la importancia de CNDH y la independencia que debe tener, además de la habilidad. Bueno, eso viéndonos leve, porque Sí. otro dato que nos preocupa, una sobrelectura dentro de toda esta cosa oscura, es, bueno, ¿qué fuerzas podrían estar interesadas en que la CNDH no tenga independencia, tenga un proceso tan opaco y sobre todo pareciera actuar como en contubernio a que no sean esclarecidos los crímenes que siguen siendo vigentes, sobre todo en términos de la Pues desaparición forzada y la impunidad que ella mismo conlleva? sabemos o intuimos cuáles son esas fuerzas porque han tenido un poder, según varios analistas y críticos, desmedido en esta administración. Tania, ¿cómo ves este asunto? Me parece que, digamos, las críticas que incluso ahora mismo se están haciendo sobre la morenización de la CNDH, pues no es que tengan nada, nada de malo la morenización, sino la falta de independencia, ¿no? Ni la falta de autonomía. Ahí se tiene que leer en claro que esto no es nada en contra de ningún partido político, sino al contrario, es para intentar Bueno, preservar pero la independencia. Tania, tal vez sí le podríamos decir la militarización de la CNDH, siendo un poco irónicos. Exacto. Y ahí lo que toca recordar es que la CNDH, y lo decían la presidenta hace algunos días, está ahí para cuidar a las víctimas, ¿no? Entonces, no debemos de tener miedo en tener una CNDH que le ponga límites al abuso del poder ni al abuso militar,
Al contrario, justo en un momento en el que están ocupando cada vez más espacios. Ahí debe de haber una comprensión de que la finalidad para bien de la humanidad, de los derechos humanos, ha sido precisamente colocar esos límites y entender a una CNDH viva, activa, independiente, que lo pueda hacer, es para el beneficio de todos, hasta para el beneficio de poder gobernar un país en esta circunstancia de violencia. Ahora, pareciera que hay quien está buscando pues imponer a toda costa a Rosario Piedra Ibarra, y creo que uno de los argumentos que pesan es ser hija de quién es el apellido. Pareciera también, no sé cómo lo vean ustedes, que hay una tradición de nepotismo en Morena, que es una tradición de nuestra clase política en general, con la que Morena no ha logrado romper, y es como si se creyera que alguien por ser hijo de una persona talentosa, honesta, con todas las cualidades que le queramos ver, esas cualidades van a ser hereditarias. Pues no necesariamente han sido hereditarias las cualidades de doña Rosario Ibarra de Piedra hacia su hija Rosario Piedra Ibarra. ¿O qué me podrían decir sobre este vínculo familiar, Juan Carlos? Fíjate que cuando comenzó el mandato anterior de Rosario Piedra, tuvimos una reunión entre los diferentes eurekas. Cabe decir que somos un crisol de posturas bastante amplio y que obedece a diferentes lógicas, hasta geográficas. Y algo que ella estableció es de que una cosa era su papel, su trabajo como servidora pública, y otra cosa era su militancia. Y en ese sentido, digamos, nos quedamos tranquilos, pues porque no queríamos en ese entonces, y así se lo expresamos de frente, que su actuar como funcionario público se mezclara con nuestro pensamiento, con nuestras demandas, porque entonces queda profundamente ligado, y hacer Claro. peor aún digamos, herencias familiares, pues nos parece particularmente grave, porque dejas al familiar en él y que hubiera dicho, ¿no? Y nos parece pues mínimamente grave, mínimamente irrespetuoso. Así fue. Y en ese sentido, como integrantes del Comité Eureka, nos habíamos mantenido muy cuidadosos de no pronunciarnos, a pesar de que hemos sido Claro, profundamente críticos del tratamiento que se le dio en el sexenio totalmente. pasado a nuestra demanda. Sin Claro. embargo, justamente atendiendo lo que tú estás señalando, nos pareció importantísimo sacar este comunicado para que se escuche que no todos estamos de acuerdo en que el legado de Eureka sea una cosa que se puede transmitir transgeneracionalmente o genéticamente. Ajá. Tenemos una postura muy clara y no vamos a usar o no queremos, no nos parece correcto usar el nombre de la lucha de nuestras abuelas por extensión de nuestros padres, en mi caso, Claro. para legitimar un actuar político que puede estar o no apegado a principios éticos. No lo sé, no estamos juzgando eso. Ahora, Fíjate qué bien que la propia sociedad civil dé estas muestras de madurez, y cuando es necesario expresar puntos de vista divergentes, incluso al interior de una organización, haya posibilidad de hacerlo y que no se tenga que imponer un pensamiento unánime o una línea, digamos, como si una organización de la sociedad civil fuera un monolito. Se me Exacto. terminó el tiempo, pero Tania, te quiero dar un minuto si puede ser muy concreta en esto, porque además sé que te tienes que ir y ya te estamos comiendo tu tiempo. Tania, dinos qué esperarías que pase mañana en la sesión y cómo y cuál sería un final feliz de esta historia. Me parece que el día de mañana, que se va a volver a colocar el dictamen con la terna que ya se votó la semana pasada, seguramente va a haber alguna discusión. Lo que yo esperaría es que las críticas a Rosario no sean golpeándola, no sean maltratándola. Se puede hacer una crítica respetuosa sobre su gestión. Yo eso sí creo que tiene que ser importante, sobre todo por parte de la oposición, pero sí esperaría que se reponga la terna. Y si acaso no se repone la terna, pues ahí hay, digamos, todavía unos papeles, ¿no? En primer lugar, Nacheli Ramírez, que tiene una buena puntuación, es decir, que si ya la terna no se puede reponer, que es algo que yo le seguiré pidiendo al Senado hasta el último momento, por lo menos se cuiden los criterios de idoneidad. Claro. Tania Ramírez, pues muchas gracias, y solamente terminar diciendo que, bueno, que puede ser también que los problemas de la CNDH no se deban solamente
a su actual titular, sino también a la actitud del propio gobierno frente a la CNDH, ¿no? Creo que eso es algo que hay que reflexionar, porque podemos elegir otro perfil y que vuelva a ocurrir lo mismo, ¿no? Pero Por gracias, supuesto. Juan Carlos, gracias, Tania Ramírez, por estar en el octágono. Saludos. Gracias, saludos, Hernán. Saludos.